verso 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. ¿Qué quiere decir aquí? La gente, al ver llegar a Jesús en ese pollino, que fue desatado y fue predicho de manera anticipada y clara, porque Dios conocía en dónde estaba ese pollino, como lo vimos la semana pasada, demostrando esa omnisciencia. La gente comenzó al verlo a arrojar sus mantos enfrente de él para que el animal junto con Jesús pasaran encima de ¿qué? De ellos, caminaran sobre ellos. Verso 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada, ¿sí? ¿Están siguiéndome? La bajada del monte de los olivos, él, estoy hablando de Jesús, venía, repito, para entrar a Jerusalén, él venía de Betania, ¿lo recuerda usted? Sí. Y tenía que subir el monte y luego bajar para poder llegar ¿a dónde? A Jerusalén. Y al bajar, el Señor Jesús ve la ciudad de Jerusalén. Y dice el verso 37 que toda la multitud, puede seguirlo, de los discípulos, ¿qué estaban haciendo, hermanos? Estaban gozándose. Y comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían, ¿qué, hermanos? Habían visto. ¿Cómo lo hicieron? Verso 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Vamos por favor al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 9. No quiero dilatarme porque el tiempo es breve, pero ya en el segundo libro de Reyes se narra cuando Jehú es ungido rey. Y quisiera, tener el tiempo para ver a detalle esto. Pero en este capítulo 9 hay una ilustración antigua de la costumbre de arrojar su manto frente al monarca. Ojalá usted pueda leer estos versos del verso 1 al verso 13, donde el verso 13 dice: entonces cada uno tomó apresuradamente ¿qué? Su manto y lo puso debajo de ¿quién? De Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Lo que quiero decir, hermano, explicarle a usted, es que esta costumbre de arrojar el manto frente a un monarca era una expresión de honor y sumisión. Era como decir: oh rey, pongo mi manto en un acto de sumisión simbólica, porque en realidad al poner mi manto lo que estoy diciendo es: pongo mi vida bajo tu dominio, bajo tus pies, bajo tu mando, bajo tu autoridad. ¿Sí? En esencia era: nos ponemos, cuando ellos estaban poniendo sus mantos, era un acto de sumisión simbólica, una sumisión a sus pies. Esta es la versión judía de lo que en muchos otros imperios se conocía cuando un rey era colocado y puesta la corona y le gritaban: larga vida al rey. Eso se traduce como diciendo: tú eres el rey y a ti te servimos. Nuestra vida está a tus pies. Entonces, el rey estaba ahí. Y si el rey estaba ahí, el rey no tiene que ¿qué? Que seguirlo. Eso es lo que tenía que suceder.
Y entonces con toda esta algarabía y estos gritos y estas voces, todas las emociones comenzaron a incrementarse. Y yo quiero decirle que la emoción es algo que se contagia, sea la alegría o sea que el llanto, la tristeza, pero se contagia. Entonces, él sería su rey. Él era el Mesías tan esperado. Él era el cumplimiento de todas las promesas hechas a Abraham, hechas a David, hechas a todos los profetas. Él, para ellos, sería quien conquistaría a todos los reinos y los colocaría a ellos por encima de quién, de todos. Él establecería nuevamente el poder de Jerusalén. Esa era su esperanza, su expectativa. Y esa es la razón por la que el verso 37 nos dice que toda la multitud de quién, hermanos, de los discípulos, no se está refiriendo a quiénes, a los 12, se está refiriendo a todos sus seguidores. Ellos comenzaron a alabar a Dios y dice ahí cómo comenzaron a alabarlo, a grandes ¿qué? A grandes voces. Yo quiero decir que nunca había habido un momento tan grandioso para el pueblo de Israel como este. Ellos habían esperado siglos. Usted recuerda cuántos años escribió aquella, fueron 500 siglos de esperanza o de esperar la llegada del Mesías. El camino desde Jericó, ¿usted lo recuerda usted? Un día antes, el día domingo, había estado con aquel hombre de estatura que baja y había caminado de Jericó y había ido al monte de los Olivos y la multitud estaba lista para que Jesús llegara. La multitud está entonces delante de él y ¿qué? Y atrás de él. Hay una gran alegría en todo el pueblo. Y aquí hago una pregunta. ¿Qué fue lo que los convenció de que él era el rey? Y hermanos, hay una lista interminable de razones. A esto ellos fueron testigos, y usted lo recuerda, y usted puede leerlo ahí en Lucas, porque dice que ellos fueron testigos de qué, hermanos, de todas las obras y milagros que él había hecho. Entonces hubo una cantidad impresionante de milagros y maravillas que ellos mismos vieron. Ese es el resumen. Si pudiéramos resumir la vida de Jesús en la tierra, en su ministerio, esos 3 años, tendría un solo nombre: poder, milagros, sanidad y más poder desplegado de Dios. ¿Cierto o no? Cada día, hombres y mujeres eran ¿qué? Sanados. Los ciegos ven, los cojos saltan, los sordos oyen, los leprosos están limpios. Porque todo lo que toca el Señor Jesús es transformado. Y por eso decimos en aquel canto, me ha tocado. Sí, me ha tocado. Lo que Él toca, Él sana y restaura. Él está esperando que usted pueda ser tocado por Él. Aquí entonces quiero decir que el propio Juan, en el último capítulo, al término de su evangelio, Juan termina diciendo: hay muchas otras cosas que Jesús hizo, que si fueran escritas a detalle, estoy parafraseando un poco el texto, supongo que ni el mundo no podría contener los libros que podían ser, ¿qué, hermanos? Escritos. Ese es el evangelio de Juan, porque Juan inicia narrando milagros. Y después de narrar un milagro, ¿sabe qué narra? Otro milagro. Y detrás de ese milagro, ¿otro qué? Otro milagro. Porque esa es la vida de Jesús. Él es el hacedor de milagros. Y los milagros, muchos milagros, hoy están aquí. Usted es un milagro de Dios. Estos, hermanos, los milagros descritos en el Evangelio, en los Evangelios, ¿son todos los milagros de Jesús, hermanos? Claro que no. Jesús ha seguido obrando, generación tras generación.
familia tras familia. Y usted puede recordar a sus padres y a sus abuelos y quizá a otros que amaron a Jesús. Y ellos fueron milagros puros del Señor. Hoy no están con nosotros y los extrañamos. Me da coraje, pero los extrañamos. Pero ellos son milagros de Dios. El pueblo entonces había visto todo y ahora Jesús lo hizo de manera abierta. Porque quiero decirle que Él nunca había permitido que lo reconocieran como ¿qué? Como el Mesías, como el ungido, como el Cristo. Pero ahora lo permite. Y lo dijimos ¿por qué? Porque el tiempo de su muerte había llegado. Entonces, Él va desde Galilea, donde había mostrado su ministerio, y todos le seguían, y todos bajaron junto con Él. Unos estaban ya, otros estaban caminando con Él, y otros venían detrás de Él. Era una multitud la que le rodeaba, la que llegaba a Jerusalén. Esta era una confesión abierta de que Él era el que había obrado todos los milagros. La gente no cuestionó la legitimidad de sus milagros, ni siquiera sus acusadores. Lo que cuestionaron era de quién venían, pero ellos no podían decir que los milagros no eran ¿qué? Milagros. Y por eso tuvieron que señalar que Él obraba milagros. ¿Por quién? Por Satanás. Ahora la multitud está creciendo, y escuchen lo que dice, por favor, acompáñenme, verso 38, sigamos caminando hacia la cruz. Verso 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria ¿en qué? En las alturas. Y yo quiero decirle que esta frase no se había escuchado desde el capítulo 2 de Lucas. ¿Usted lo recuerda? Cuando los ángeles desplegaron el cielo con esos pastores que estaban allí, ¿lo recuerdan? Y ellos anunciaron gloria a Dios en la tierra, en las alturas, paz y buena voluntad, ¿para qué? Para con nosotros. Cuando anunciaron el nacimiento de Cristo, donde le dieron adoración, honor, porque los ángeles dijeron que era necesario que le adoraran. Y le dijeron, vayan y ¿qué? Y adórenlo. Le dieron el honor. Pero lo lamentable aquí, hermano, yo quiero que usted no se pierda aquí, es que toda esta escena de emoción, de algarabía, de fuerza, era superficial. Por no decirlo como no nos gusta esa palabra, era hipocresía. Eran palabras vanas. No había un convencimiento en el corazón. Entonces, esas mismas... ¿Y por qué digo esto? Porque usted sabe que a los días siguientes, esta euforia, esta emoción se transformó de gritar las hosanas y se convirtieron en crucifícale. Porque, yo diría, ¿por qué? Porque Él no les dio lo que ellos, ¿qué hermanos? Esperaban. ¿Se parecen a nosotros o no, hermanos? Cuando el niño no tiene lo que quiere, ¿qué hace el niño? Se enoja, y se enoja con mamá, y hay niños que de repente ¿no? Se enojan y gritan y muerden a la mamá, al que les ha dado todo, porque no les dan lo que quieren. Así somos. El Señor simplemente no cubrió la expectativa que ellos hubiesen querido, y desde ese momento se volvieron en su contra. Y fue tanta su furia que no pasó mucho tiempo para que gritaran, queremos a
Eso fue lo que hicieron, pero en ese momento, hermanos, todas sus esperanzas, sus anhelos, sus deseos estaban con él. Y por eso le gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Este es el Rey de Yahvé. Este es el Rey, usted recuerda, sacerdote y profeta. Las tres figuras tan importantes para el pueblo judío. El Rey anhelado, el sacerdote que se interpone entre Dios y quién, y ellos, y finalmente el profeta, el que trae la voz de quién, de Dios. Entonces ese era el tiempo de paz en la tierra y de gloria en las alturas. Por eso dice: paz en el cielo y gloria en las alturas. Ahora yo quiero decir que Mateo, el Evangelio de Mateo, agrega que la gente se esparció sus mantos en el camino. Y que no solamente eso, sino que cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Mateo, pero también Juan, en el capítulo 12, verso 13, nos dice que tomaron ramas de palmera. Las ramas de palma, yo quiero señalarle que en la historia judía simbolizaban gozo y salvación. Mateo 21 nos narra que la multitud, repito, estaba dividida entre los que estaban adelante de él y los que estaban detrás de él. El Señor Jesús estaba en realidad siendo aplastado por la multitud, y cada vez había más gente y más entusiasmo y más intensidad, a tal grado que nos dice Juan capítulo 11, 57, que los principales sacerdotes y fariseos habían dado orden a cualquiera que supiera dónde estaba Jesús, que lo reportaran para que lo aprendieran. Ellos ya estaban llenos de ¿qué, hermanos? De odio, de envidia. Entonces, esto fue lo que hicieron. Los líderes de Israel no estaban nada contentos, pero eso es lo que quería ¿quién? Jesús. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera ¿qué? Entregado en manos de hombres. Entonces la emoción de la multitud aumentó, el enojo de los líderes judíos creció, y ellos escucharon, los líderes judíos, el liderazgo envidioso, los fariseos, los escribas, escucharon los gritos y la algarabía de decir de toda la gente: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso no lo soportaban, no lo toleraban. Mateo inclusive agrega: Hosana, que ellos decían: Hosana, el hijo de quién, de David. Yo quiero decirle, para que los que no lo recuerdan, lo recordamos, Hosana es una exclamación que significa: sálvanos ahora, o salva ahora. Hosana, esta frase era ocupada para decir: líbranos, sálvanos. Ellos tenían en mente una salvación temporal y terrenal, porque ellos querían ser salvos ¿de quién? De Roma, de la pobreza, de la miseria. Como muchos de nosotros quizá queremos salir de una situación difícil. Pero Jesús tenía en mente una salvación de otra calidad, la salvación espiritual, la salvación eterna. No para conquistar Roma, sino para conquistar lo que verdaderamente mata, que es el pecado que nos lleva a condenación, que, hermanos, eterna. Porque si algo necesita el hombre, es reconciliarse con quién, hermanos, con su Hacedor, con Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que dijeron ellos? Hijo de David. Si usted ve lo que estamos leyendo, se le llamó Hijo de David. Y yo quiero decirle que este es el título más común del Mesías. Esto estaba haciendo un eco a todos los salmos que habían sido escritos antes. Por favor, vaya al Salmo 118. Tengo muy poco tiempo, ya me queda. Salmo 118, verso 22. Si usted me acompaña con su vista, voy a leerlo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De quién está hablando el Salmo 118? De Cristo. Es obra del Señor.
Y luego el versículo 23 de ese mismo salmo dice, y es maravilloso a nuestros, ¿qué? A nuestros ojos. Cristo es lo más grande que puede ver cualquier ser humano. Y a Cristo no se le ve con los ojos estos, se le ve con un corazón agradecido. Y el verso 24 dice, este es el día que hizo Jehová. Regocijémonos y estemos, ¿qué? Contentos en él. Y ahí está lo que le dije, Hosana. ¿Dice su Biblia Hosana? No. Dice Jehová que salva. Pero eso es un ¿qué? Un Hosana. Lástima que usted no lee hebreo, arameo. Ni yo, pero sé que dice ahí Hosana. Ese es un Hosana. Ahí está la Hosana. Verso 25. Jehová te rogamos, envía ¿qué? Prosperidad. Bendito es el que viene en el nombre de ¿quién? De Jehová. Jehová te rogamos, envía prosperidad. Te hemos bendecidos de la casa de Jehová. Y luego el versículo 26. Bendito, ¿qué dice? El que viene en el nombre de Jehová. Entonces ellos estaban inventando algo ahí, hermanos. No, ellos sabían que el Salmo 118 era un salmo que hablaba de su Mesías, el Mesías esperado. Y lo que estaban haciendo era declamando ese salmo tan conocido por ellos, ese salmo que escuchaban en las sinagogas cada sábado. Es el momento de cantar el Salmo 118, versos 24, 25 y 26. Y cantar bendito el que viene en el nombre de Adonai. ¿El Señor de qué? De los ejércitos. Hermanos, 100 años antes de esto fue usado para reconocer a uno de los conocidos macabeos. Usted no conoce quizá la historia, pero los macabeos fueron reales. El libro es apócrifo, pero la historia de los macabeos fue cierta. Porque ese macabeo había derrotado a los sirios. Y en ese caso, este salmo está siendo aplicado a Jesús. Porque ellos dicen a partir del Salmo 118, verso 26, comienzan a adorar al ungido, al Mesías, que ha venido en el nombre de alguien. ¿En el nombre de quién? De Jehová, del Señor. Lo que significa que Él trae entonces la autoridad y la aprobación de quién? De Dios, de Yahvé, y Dios Todopoderoso. Tenía autoridad, tenía aprobación plena. Este es un salmo, en realidad, el Salmo 118, de coronación. Entonces, el momento está lleno de emoción. Y regreso a Lucas 19, al verso en donde nos quedamos, donde dice paz en la tierra y gloria ¿en qué? En las alturas. Ese es el momento cuando Dios está en paz con los hombres. Dios ha decidido terminar con la hostilidad en contra de su pueblo, de traer paz. Ahora quiero que me acompañe a Marcos 11:10. Marcos 11:10 nos dice que algunos decían, bendito es el reino venidero de nuestro padre David. ¿Lo tiene ahí, Marcos 11:10? Por favor, yo voy a leerlo, nomás quiero que me siga. Dice la palabra de Dios, 11:10, y bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana que en las alturas. Esto es, repito, sálvanos. ¿Qué es lo que querían ellos? Salvación. Pero querían una salvación, ¿qué, hermanos? Temporal, equivocada. ¿Sabe cuál es la salvación para muchos, hermanos? La quincena. Llegó mi salvación, porque es 15. No, hermanos, esa salvación, Dios vino a salvarlo de todas sus quincenas, no nada más de la que viene.
Él vino a pagar todas nuestras deudas. Y no se refiere a las de Coppel, ¿me explico? Él había venido a liberarnos, a darnos libertad del pecado. Él no había venido a liberar físicamente de la opresión o de la pobreza, sino vino a darnos vida y vida abundante. Entonces esto incrementó tanto la emoción que sus enemigos no lo soportaron. Verso 39, voy a terminar. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron que, maestro, ¿qué? Reprende a tus discípulos. Fíjense, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende. O sea, cállalos. No entienden que lo que están diciendo es una blasfemia. ¿Cómo están diciendo que tú eres qué? El Mesías. En otras palabras, ellos estaban diciendo, por favor, diles que se callen. Lo que están diciendo es una aberración. Y esta, yo quiero decirle que es la última vez en el Evangelio de Lucas y de esta escena que se vuelve a hablar. Si usted revisa todos los evangelios, después de esto no se vuelve a hablar nada de quién, de los fariseos, por lo menos en Lucas. Fue lo último que se escuchó de ellos. Ellos le pidieron a Jesús que detuvieran esta adoración y esta alabanza, que lo dejaran de alabar, porque ellos sabían que el digno de alabanza es solamente ¿quién? Dios. Es Dios, y Él no podía ser digno de ninguna alabanza para ellos. Entonces lo ven como una blasfemia. Están enojados ante este reconocimiento de honor mesiánico que le están rindiendo. Porque le están rindiendo ese honor a su peor enemigo. Lo único que podían hacer era pedirle a Jesús, que era el que tenía la autoridad sobre toda la multitud, que los callara y que detuvieran sus blasfemias, porque obviamente están involucrados de manera legítima en la adoración. Ellos odiaban a Jesús y su odio había llegado a un nivel máximo, el cual los llevó a ese punto final. Y yo quiero detenerme aquí para decirle que este domingo es un día más donde Dios despliega y lanza a muchos corazones la palabra de salvación. Y cada vez que la palabra de Dios es enseñada, predicada, Dios está esperando que los corazones respondan. Y yo hace un momento decía, cuando Dios habla, solamente hay dos opciones: oír su voz que nos dice y nos llama como lo que somos y nos desnuda completamente y nos vemos en su palabra como lo que somos. ¿Qué somos, hermanos? Pecadores y miserables. Pero es su propia palabra la que nos viste en la persona de Jesucristo con su justicia y nos lleva a ese perdón y encontrar en Él el refugio tan grande en la persona de Cristo. Cuando usted escucha su palabra, o dobla su orgullo y se postra ante el Dios creador y le dice, tú eres ese Dios, y delante de ti lo único que puedo hacer es adorarte, porque tú eres digno de alabanza. O cuando usted oye su voz, usted cierra más su corazón y cierra más sus oídos espirituales, y usted dice como el necio, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. La palabra de Dios haga su obra en esta mañana. Oh Dios, gracias por hablarnos. Gracias porque
que hoy estás buscando como lo haces siempre. Estás buscando que reaccionemos, estás buscando, Padre, que terminemos allí donde tenemos que hacerlo, a tus pies, Señor. Y yo quiero, Padre, que muchos hoy de nosotros nos convirtamos en esos mantos que hoy hemos decidido desplegarnos delante de ti y decir, Señor, sea tu dominio sobre mí. Domina, controla toda mi vida. No quiero ser yo, Padre. Hoy te reconozco y te adoro, Padre, porque tú eres digno de alabanza, porque tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y Padre, te ruego, Padre, que aquellos corazones que se han endurecido, que tú, Padre, puedas romper y emblandecer para que ellos vuelvan sus ojos a ti y te adoren. Hoy es día de salvación. Hoy es día donde tú estás esperando que nosotros estemos allí como esos mantos rendidos, estirados, Padre, reconociéndote lo que tú eres. Tú eres la autoridad sobre todo. Tú eres el digno de alabanza. Y a ese Dios hoy decimos, sálvanos, Señor, ahora, Hosana, necesitamos tu salvación. Ven, Señor, y sálvanos. Hoy, esta iglesia ora porque tengas misericordia y nos salves.